Estación Sur. Las voces se multiplican. Encontrarnos en todos lados como Estación Sur 91.7. 16 años en el aire de la región. 16 años de aire comunitario. ¿El agua de tu canilla tiene gusto feo, tiene olor o se ve mal? No corras riesgos. Llámalo a Juanchi. Agua de mesa, Juanchi. Servicio puerta a puerta, a domicilio, en La Plata y alrededores. Bidones de 12 y 20 litros. Sifones de soda. Comunícate al 221-612-0783. 221-612-0783. Agua de mesa, Juanchi. Consulta por los días y zonas de reparto. Llámalo a Juanchi. Agua pura a domicilio. Se puso en marcha el Plan Forestación 2022 en toda la ciudad. Se están colocando árboles en las arterias del casco y en calles y espacios públicos de cada uno de los barrios. En la temporada de forestación se estiman plantar más de 1.200 especies, en lo que significa una inversión histórica en Ensenada. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. ¿Querés auspiciar tu emprendimiento o tu marca en Estación Sur? Publicita en Estación Sur, una radio que suena en toda la región y un portal leído en La Plata, Berisso y Ensenada. Mándanos un mail, publicidad@radioestacionsur.org. Empezá a promocionar tu negocio en Estación Sur y forma parte de nuestra comunidad. Desde hace 8 años preparamos las mejores pizzas y empanadas de variedades especiales con opciones vegetarianas, veganas y de masa de harina integral. Pedilas, horneadas o para hornear. Cooperativa de Trabajo Roots. Encontranos en Instagram como @roots_cooperativa. Estamos en Diagonal 73, esquina 10 y 57. Ofrecemos servicio para eventos y alquiler de choperas. Comunicate al teléfono 423-5656 o por WhatsApp al 221-560-6991. Abrimos de martes a domingos de 19 a 23 horas. Cooperativa de Trabajo Roots. 8 años creando sabores autogestivos. Estación Sur no es un medio objetivo, es un medio con objetivos. Estación Sur 91.7. Multiplicar voces es democracia. Información, debates, opinión. Resactualizate. Escuchar Resábado. Bueno, lo prometido es deuda, así que... no es deuda en este caso. No es deuda en este caso, por supuesto. Estamos en el conversatorio que nos debíamos. Teníamos muchas ganas de hablar sobre energía y sus diferentes matices. Hoy en Argentina, costos, subsidios, cómo es el gas, la electricidad, bueno, los diferentes puntos que tienen que ver con la energía. Y tenemos una mesa, la verdad que muy interesante para hablar de estos temas. Va a estar con nosotros María José Dubertino, ahora vamos a presentar a cada uno de ellos, Paulo Farina, Carlos Minucci, así que bueno, primero los saludo a todos, buenos días, gracias por estar en Radio Estación Sur y compartir con nosotros este ratito de reflexión y ver si podemos sacar algunos conceptos para tener más claro el tema de energía, así que los invito a acompañarnos en YouTube, en la página de Radio Estación Sur. Radio Estación Sur 91.7, ahí nos encuentran y ya estamos en vivo.
Vamos a saludarlos y a presentarlos a quienes nos van a acompañar en este conversatorio. Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, ASPE. También nos va a acompañar María José Lubertino. Ella es presidenta de la ACDC, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Y Paulo Fariña es ex subsecretario de Energía de la Nación, ex presidente de CAMESA y licenciado en Economía. Bienvenidos al Estrés. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Podemos arrancar hablando un poco de esto de la segmentación tarifaria, que es como lo último que tenemos quienes básicamente todos los ciudadanos que tenemos que pagar los servicios. Nos dijeron, bueno, vamos a anotarnos en esta segmentación tarifaria para de a poquito ir sacándonos los subsidios. ¿Es necesario? No. Pero, no. La consigna fue claro. Llenen el formulario y vemos si le sacamos claro. o no le sacamos los subsidios. Exacto. Y un poco para entender cómo funciona eso es exacto. Que estamos acá. ¿Es necesario esta quita de subsidios? ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado ahí? ¿O la segmentación tarifaria para qué funcionó? ¿Para más o menos tener un registro de quiénes somos, cómo consumimos? Iría un poco antes. ¿Cómo funcionaba esto de los subsidios? ¿Era universal? ¿O está siendo universal? ¿Qué es lo que tocó el macrismo con eso? No, María José Lubertino, ¿querés arrancar? Sí, con gusto. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. En primer lugar, creo que no podemos arrancar a discutir tarifas y subsidios sin hacer algunas contextualizaciones bien. Más genéricas, ¿no? A mí me gustaría, ya que tenemos un rato largo para hablar, en primer lugar decir desde dónde hablamos, ¿no? En la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos estamos hablando, somos una organización de defensa de los usuarios y de los consumidores, pero también somos una organización ecofeminista y de derechos humanos. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que la energía es indispensable para todas las actividades de la vida y hoy está contemplada como un derecho humano básico que hace al derecho a la vivienda para las personas. Entonces, la consideración de estos temas, sobre todo cuando la energía en general surge a partir de recursos naturales, de bienes comunes, como pueden ser el sol, la energía hidroeléctrica de los ríos, o la energía hidrocarburífera, hay que conectar también entonces los temas que tienen que ver con la naturaleza y el medio ambiente con la generación de la energía. En este sentido, yo creo que todos coincidiremos que el planeta está en una situación de colapso, que hay muchas críticas a los combustibles fósiles, que hay compromisos internacionales que nos llevan a pensar en la necesidad de una transición energética. Y eso nos obliga a todos a pensar, no solo en el ahorro de la energía, sino también a las empresas que se dedican a estos temas, a ir reformulándose y salir de una lógica de determinada energía a otra. Cuando se habla de transición energética se piensa en energías renovables, en energías limpias, pero también hay un debate y hay quienes ponen algunas energías que nosotros no consideramos tan limpias ni tan renovables, como puede ser la energía nuclear, o las grandes represas. Entonces, desde esta perspectiva hay cosas que pensar. También esto implica que el Estado se replantee salir de una lógica extractivista y también implica repensar cómo tenemos ahora el sistema energético, dónde se produce la energía y dónde se consume la energía. Hay energía que se usa para la vida de las familias y hay energía que se usa para la producción. La recomendación de una transición energética es que las cosas no cambian de un día para el otro, que aunque digamos no a los combustibles fósiles no se puede dejar de depender de ellos de un día para el otro. Ahora muchos hablan, viste, de los autos eléctricos, pero si los autos eléctricos los tenés que enchufar, la generación de energía eléctrica hoy es fósil dependiente. Entonces, viste, a veces se dicen cosas que quedan bien para el marketing, pero que no tienen un basamento real. Todo esto está enganchado con cuánto pagamos por la energía. Tendría que haber
un mínimo de energía que sea disponible para las personas. Bueno, hay una tarifa social, hay personas que no pagan la energía o servicios de residencia que no pagan la energía o que no pagan en la misma medida que otras personas. Eso está muy bien. Argentina tiene un buen sistema de tarifa social. Ahora, durante muchos años, sobre todo durante el gobierno del macrismo, tuvimos unos aumentos estrepitosos de tarifas y las empresas mandaron, y las empresas, hablo en el caso de Edenor, Edesur, especialmente tenemos muchas críticas desde los usuarios y de los consumidores de cómo funcionan estas empresas, de los servicios que prestan, de las inversiones que no hicieron, del dinero que se fugó a otros países y que no se invirtió en la Argentina. Entonces, cuando vamos a discutir si se quitan o no los subsidios, habría que mirar toda esta cadena de acontecimientos y no solo el final de la película. Para sintetizar, nosotros y nosotras participamos de las audiencias públicas, no nos opusimos a la segmentación, pero también entendemos que antes de quitarle los subsidios a las clases medias y estrepitosamente a algunos sectores, habría que revisar qué pasa con los balances de las empresas y los costos en la generación de la energía y en el transporte. Nosotras creemos que habría que tender a producir de manera local la energía que se consume localmente. Esto implica empezar a generar energía con las mejores posibilidades de energías renovables en el lugar donde se consume. Nosotros perdemos y gastamos muchísima energía en el traslado. No sé, viene desde el sur al norte del país, se traslada de una punta a la otra del país, eso implica un gasto y un costo altísimo, hay que empezar a cambiar ese modelo. Y por el otro lado, en cuanto a la coyuntura, creemos que no se puede poner un tope a los kilowatts que se gasta sin hacer una nueva audiencia pública. Nosotros ayer tuvimos una reunión, todas las asociaciones de defensa al consumidor que formamos parte de la Comisión de Usuarios Residenciales de Gas y de electricidad, está viendo fenómenos producto del extractivismo inmobiliario que hace que edificios enteros dependan de la electricidad y no puedan optar entre usar gas y electricidad. Entonces hay que ver esa situación de los electrodependientes. Digamos, no quiero monopolizar y ya hablé demasiado, pero me parece que hay que dar un debate con mayor profundidad que simplemente discutir los subsidios. Y en ese sentido, lo que nosotras pretenderíamos es que las nuevas autoridades, que Massa, que el secretario de Energía nuevo, nos permitan estar sentadas a las asociaciones de defensa de los consumidores en la mesa de la conversación y que no solo se sienten con las empresas de energía. En función a esto que planteaba María José, quería por ahí darle la palabra a Paulo Farina, porque además estuvo de alguna manera de ese lado del mostrador. Está metiendo a veces algún ruido cuando te activaste. Bueno, puede ser que está el ruido acá de la casa. Ahí está, ahí está bien. No, porque a ver, esto de la segmentación tampoco está nuevo. En su momento, en vez de segmentación, se habló de, vos no estabas, creo, todavía, pero se habló sí de sintonía fina. Esto lo dijo, creo que fue el último anuncio de Amado Boudou como ministro de Economía ya por el 2011, ya como vicepresidente electo, que se empezó a aplicar y quedó ahí. Es muy difícil esto de ver, porque a ver, si vos me decís, así me tirás el tiro y decís, es justo que pague lo mismo alguien que tiene una pantallita para calentarse un poco que el que tiene losa radiante, te diría que no. Digo, hay una posibilidad de que vos para subsidiar, vos no le saques el subsidio a un comedor popular sin tener que subsidiar la losa radiante. ¿Esto cómo funciona de alguna manera? No, a ver, y sumado un poco lo que dice María José, obviamente el tema de energía siempre es complejo y nos concentramos en hablar de tarifas, pero hay 50 temas atrás, que obviamente es parte del Estado el que es responsable de regular eso. La primera, comentario es,
es obvio que la energía la pagamos nosotros. No es que no la estamos pagando porque las tarifas son bajas o porque todavía no se hizo la segmentación, la pagamos con impuestos, transferencias del Estado, subsidios, o sea, al sistema energético, pero que es importante decir que los precios de la energía hoy los define el Estado. Obviamente son producción privada, después podemos discutir, es una de las aristas que estaba comentando recién María José, pero que hoy todos los precios, el famoso precio del gas o las licitaciones que ha hecho a través de Camesa en toda etapa desde el 2008, son definidas por el Estado. Y la discusión es cómo traslada a la sociedad si te lo cobro en tarifa o te lo cobro con impuestos, o en su defecto, emisión de deuda, para pagar esos subsidios. Entonces, yo primero me concentraría en esa discusión de los subsidios, porque no es que no la estamos pagando, o sea, la estamos pagando y se puede pagar de distintas maneras. Y la segmentación va a decir, bueno, el sistema que tenemos hoy, que gran parte de toda la energía la pagamos a través de transferencias del Estado, no está siendo eficiente, no es equitativo. Es obvio que el subsidio más grande lo recibe la gente de mayores ingresos, porque hay una relación directa entre ingresos y consumo de energía, y esta política de un mismo subsidio a todos los usuarios, que en última instancia es eso lo que funciona hoy, cuando yo digo, bueno, el precio de la energía voy a trasladar solamente la mitad, está en un sentido agotado. Ahora, la otra discusión es, bueno, ¿es fácil segmentar? Mira, todos los países lo tienen, Brasil, Colombia, España, Italia, hay miles de experiencias, y siempre va a haber márgenes de error, pero cualquier segmentación es mejor que seguir subsidiando en misma cantidad a todos los usuarios. La primera idea de Guzmán era el 10%, terminó siendo en este esquema que el 30% de las familias no reciban subsidio. El aumento, si efectivamente termina siendo así, va a ser muy alto, o sea, para ese 30% de las familias, porque obviamente el costo de la energía no bajó, al revés, en esta crisis internacional de energía está subiendo, nosotros parte la importamos, entonces el costo va a ser importante. Y esa es una discusión que tiene que ver más con la gradualidad o no la gradualidad, y obviamente mantener el subsidio a todo aquel que lo necesite, que es una discusión filosófica, pero hay indicadores de qué decir quién es el que necesita un subsidio. Entonces, no debería, porque el problema es que la primera segmentación siempre va a salir mal, déjenme ser hiperbólico, o sea, va a haber gente que necesita subsidio que no lo va a estar recibiendo y gente que no debería recibir y que lo va a recibir, pero para ir perfeccionando sistemas se necesita aprendizaje. Un ejemplo es, tengamos en cuenta que el grueso de la gente de bajos ingresos no tiene gas de red. Tiene un esquema que es la garrafa y que consume gas de garrafa. Y existe un sistema de subsidio directo a la familia desde el 2015, donde esa persona paga en última instancia el precio de la garrafa en el mercado, pero tiene una transferencia de ingresos. Y se empezó con, en todas partes del país, la misma cantidad de garrafas que se estaban subsidiando. El subsidio era del 70%, después obviamente se diferenció por región, después se subió el subsidio, hoy es aproximadamente el 95% de, entre comillas, el valor de la garrafa. O sea, hay un aprendizaje. Nunca iniciamos ese aprendizaje, como dijiste, alguna vez se empezó por cuadra, después se dijo sintonía fina, después hubo aumentos en el 2014 en términos de gas, 2016 más aumentos con la CRTI. Hay distintos intentos, pero que de vuelta siempre se vuelven a frenar, y esta es una idea propia, que cualquier país más o menos cuando aumenta mucho el costo de la energía va a buscar un esquema de transferencias de ingresos a las familias por una cuestión de pobreza energética. Pues si quieren charlamos un poco más. Pero nosotros usamos las tarifas como política antiinflacionaria, y eso te aumenta el déficit, y después en algún momento el Estado dice, bueno, estoy destinando demasiado en impuestos, no le estoy cobrando la tarifa, ¿quién se la tendrá que cobrar? Ese creo que fue la discusión, con los miedos que genera, con las discusiones de fondo de que el Estado interviene en toda la cadena. El Estado es el que decide qué se le traslada al usuario. Como nunca podemos pasar de la discusión de tarifa sí o tarifa no, poco los comentarios que hacía María José, y lo que es obvio técnicamente del Estado, nunca avanzás en ir perfeccionando un sistema que tenga la sintonía fina que alguna vez se planteó. Carlos Minucci es
secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, de APSE. También hemos leído declaraciones tuyas, no solo de ahora, en relación a este tema, poniendo un poco también el acento en el estudio de las ganancias de las empresas y de estos escalones. Te vamos a pedir que, agradeciéndote también tu participación, nos des tu parecer, tu mirada, y después les vamos a pedir a los tres que pimponeen un poco, intercambien. La idea es que luego de esta primera ronda de exposición, digamos, tengamos una cosa más dialogada, a ver qué surge del intercambio desde los diferentes lugares y roles que detentan. En el caso de Carlos, bueno, decíamos, secretario general del sindicato que reúne al personal superior de las empresas de energía, y con mucho para decir, que vienen diciendo ya sobre este tema. ¿Sí, me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Perfectamente. Bueno, a ver, nosotros en este sentido lo que sostenemos con el tema energético es que a partir del año 90, con el sistema de privatización que surgió en el país, se destruyó todo lo que era la matriz energética que la República Argentina podía tener. Nosotros somos conscientes, como trabajadores de las empresas eléctricas, que no hubo inversión de las empresas privadas en ninguno de los casos en lo que es el sistema eléctrico en Argentina. En la etapa por eso digo que para analizar hay que profundizar cuáles son los costos que estas empresas tienen para poder aplicarles la tarifa cuando no tienen inversión alguna, cuando se está sosteniendo el sistema eléctrico a través de plata del Estado o a través de lo que en los 90 fue el negocio de las multinacionales comprando las empresas del Estado y pasándolas a concesiones privadas. Y ahora las privadas, en la época de Macri, generaron un tarifazo de casi el 4.000%, en lo cual no mejoró el servicio, siguió habiendo cortes, siguió pagándose la tarifa, y la gente convencida que le habían vendido la cosa, que pagaban poco de energía. Ahora yo pregunto, si en el 2003 al 2015 pagaban 20 pesos de tarifa, según algunos se quejan, el boleto valía 5 centavos y había en la Argentina una revolución de producción tremenda, donde hasta González Fraga te llegaba a decir que se tenía que acostumbrar el pobre a no usar split, a no tener plasma. Bueno, entonces todo eso no fue culpa del subsidio, fue una política del Estado en la cual preservó los ingresos en función de la sociedad. ¿Qué nos encontramos hoy? Que cambiaron el sistema nuevamente político. De Macri para acá, hoy la variable es la tarifa. ¿Por qué no hay retenciones? Porque son débiles con los grandes y fuertes con los más débiles. Entonces, como en la época del exministro Guzmán se habló de la segmentación, la Secretaría de Energía, que fue despedida ahora, por alguna causa en especial, tenían todo un estudio hecho de los ingresos reales de los argentinos que podían pagar la tarifa. Y diciéndoles algo más, que los ingresos grandes de la Argentina, en los grandes country, están todos enganchados. Hubo denuncias en Edenor, en Edesur, donde country completos estaban enganchados de gente con poder adquisitivo muy alto. Pero siempre aparece un abogado y un juez que están a favor de ellos. Entonces todo se vuelca a la clase media. ¿Qué pasó con esta segmentación? Esta segmentación surge de un estudio que venía realizando la Secretaría de Energía sobre los grandes ingresos que había en la Argentina, utilizando parte de lo que había pasado en la pandemia, parte de lo que había pasado en los estudios que se habían realizado, y Guzmán le saca ese trabajo a la Secretaría de Energía e inventa que un hombre con un poder adquisitivo alto es un hombre que cobra no un hombre, ya es un grupo familiar que cobra 3 canastas básicas. Entonces la pregunta es, si yo tengo un acuerdo comercial con una empresa concesionada, no privada, sino que está concesionada por el Estado, y yo tengo un medidor y yo pago mi tarifa, ¿por qué tengo que contarle a la gente si mi hijo trabaja, si mi mujer me dejó, si tengo, no sé, tengo que contar la historia de mi vida para pagar un servicio que es un mal servicio y en la cual el Estado entra como un sistema
antidemocrático de entrar en mi vida. El sistema energético en el mundo es una mentira lo que están diciendo acá, porque en Europa hay problemas por el problema con Rusia, porque ellos se alimentan no de valores propios, sino que tienen que importar la mayoría de las cosas. Argentina lo tiene todo. Lo que pasa es que Argentina está manejada por los grupos multinacionales, donde Edesur compró Electrobras con plata nuestra, Milding compró Petrobras, bueno, todos hicieron inversiones con todas las tarifas que nosotros pagamos y no pusieron un solo peso en energía eléctrica. Entonces yo, a diferencia, por eso a Albertino y a todos, le digo, nosotros trabajamos mucho con los grupos de donde está Albertino y le decimos algo que es muy simple, nosotros somos todos electrodependientes. ¿Por qué somos electrodependientes? Porque desde la medicina hasta lo último se necesita energía eléctrica. Fíjense en ustedes que todavía el gobierno de Macri no dijo por qué en el país el Día del Padre del año 2019 se cortó la luz en toda la República Argentina y países adyacentes. Todavía no lo explicaron. Y esto pudo haber sido una tragedia y un problema de seguridad nacional. Entonces, digo, están muy... A ver, yo lo que digo es que Massa sigue la continuidad por otros medios de una línea que tuvo Macri, de una línea que tuvo Guzmán y una línea que ahora tiene Massa, que es volcar en el ciudadano las variables económicas que no pueden cumplir con el Fondo Monetario Internacional y le están llevando a los ciudadanos, y cuidado, porque no es el 30%. Cuando empiecen, ya están llegando facturas con el aumento del 40% que hubo en la última, no sé si ustedes están viendo la factura, que nosotros tenemos las agencias comerciales abarrotadas de gente que queriendo golpear a los trabajadores nuestros, porque las facturas vienen mucho más arriba y ya creen que el subsidio está subido. No, no está subido. Cuando acá apliquen el subsidio, que todavía no se conoce, acá va a haber una tragedia con la gente y con los trabajadores. Pero les voy a decir, ¿saben cómo está el sistema eléctrico? Es como cuando yo tengo un auto usado, que lo tengo mal de chapa, lo tengo mal de motor, mal de gomas, y bueno, sigo poniendo yo en ese auto y estoy consumiendo más combustible de lo que corresponde porque está deteriorado el motor. Todos los fierros están todos oxidados, vayan a ver las centrales eléctricas y vayan a ver las cámaras en la calle. Y fíjense en las gomas lisas que te dejan en cualquier momento y son los cortes que está viendo que está tapado porque las empresas tuvieron la viveza esta vez de pagarle a los grupos hegemónicos para que no hablen más de los cortes de luz. Y cortes de luz hay muchísimos y va a haber puebladas en la zona sur que están viniendo a los sectores de sur en la provincia de Buenos Aires. Y les voy a decir más, nosotros el otro día estuvimos en Berazategui, en el Parque Industrial de Berazategui. Y en el Parque Industrial de Berazategui hay, porque no les dan la plata a los de Edesur, están con bajo consumo, están con cortes en forma permanente y están frenando 57 fábricas que son importantes. Entonces digo, cuidado cuando hablamos de que la crisis energética es porque el mundo está en crisis. El mundo, si Alemania quema leña es porque tiene árboles y usa los árboles. Nosotros no necesitamos, tenemos carbón, tenemos combustible, lo que pasa es que las multinacionales se llevan todo para afuera. Y tenemos contrabando de combustible, tenemos contrabando de grano. Ahora, fíjense en ustedes que cambian una Secretaría de Energía y ponen al frente de la Secretaría de Energía una persona especialista en minería y no en energía eléctrica. Entonces ahora estamos hablando del negocio del litio, del negocio de las mineras, el campo que ahora dice el ministro de Economía que tiene que ser fuente de exportación, y vamos a hacer que nosotros vamos a ahorrar energía, como dijo, no sé si ustedes se acuerdan, el presidente anterior, que dijo que nos teníamos que usar pullover en invierno para no usar el aire acondicionado. Bueno, Massa dijo, bueno, ahora más de 400 no usés porque si no te voy a sacar el subsidio. Entonces, no tienen la menor idea de la tragedia que están generando, porque vuelvo a decir, somos electrodependientes. Hoy, un corte de luz en una casa es una tragedia porque falta el agua, los edificios se quedan sin ascensor. Ahora, ¿por qué el gobierno permitió, los gobiernos permiten edificios eléctricos cuando vamos a controlar el consumo?
Es una locura. Yo quiero, ya que nos dijeron que interactuemos un poquito, yo quiero retomar en la misma línea de Carlos. Nosotras, como ecofeministas, más allá de defender a los consumidores y consumidoras en el corto plazo y discutiendo subsidios y tarifas, queremos decir que se dijo que no iba a afectar el aumento pleno de la tarifa a más del 10% de la población, y hay 4 millones de personas que no se inscribieron para seguir protegiendo el subsidio. Quiere decir que por algún motivo o están o tienen más de 3 viviendas, o tienen más de 3 salarios, o 3 canastas básicas entre la familia. Pensemos además con la hiperinflación en la que estamos metidos, que la canasta básica se la lleva, no sé, el alquiler, los alimentos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eso también es parte del contexto. Los salarios no han ido a la par de la inflación, entonces vos no podés decir si es justo o no es justo pagar una tarifa si no estás mirando el bolsillo de las personas que tienen que pagar, en primer lugar. Por supuesto, estamos firmes en el sentido de que las asociaciones de defensores de consumidores nos queremos sentar en la mesa de discusión, no queremos que estén solo las empresas. En las audiencias públicas pedimos, incluso en algún caso, como en el de Sur, la reestatización. Sabemos que la empresa tiene ingente cantidad de situaciones que permitirían la rescisión del contrato, y eso no se toman las cartas sobre el tema. Y la cuestión central a lo que me quiero referir es a la necesidad en el cambio del modelo. Es más, nosotros fuimos y somos hipercríticos a lo que se hizo en la etapa del macrismo, pero entendemos que un gobierno popular se tiene que caracterizar por hacer algo diferente. Y hacer algo diferente significa no pagar una deuda ilegal e ilegítima sin beneficio de inventario. Nosotros, muchas organizaciones, estamos organizadas en la presentación de una demanda judicial para que se investigue la deuda, porque sentimos que todas estas medidas las está tomando el gobierno para, sin tocar lo que se llevan las empresas, terminar pagando la deuda. Y cuando nos hablan del ahorro energético, no están tan preocupados porque no se afecte el medio ambiente con el uso de combustibles fósiles. Están más bien preocupados para que las empresas puedan exportar y ingresar dólares. O sea, la rueda que está moviendo la economía es la deuda externa y la guita que estamos pagándole al fondo, guita que no deberíamos estar pagando. Todo gira alrededor de eso, y entonces se van tomando decisiones que se concatenan con esa mala primera decisión. Y en segundo lugar, la verdad que no se está pensando en la situación de las personas que vivimos, no solamente por lo que vamos a tener que pagar, sino también por lo que va a resultar de nuestro país y de nuestro planeta. El extractivismo mata, el extractivismo minero, el extractivismo sojero, el extractivismo inmobiliario, el extractivismo financiero, el extractivismo minero. Y empieza a sublevarse las poblaciones de todo el país. Lo vimos en Mendoza, lo vimos en Chubut. Lo del litio no se ve tanto en los medios, pero van a hacer bolsa los humedales en Jujuy. Y hay una connivencia que atraviesa distintos partidos políticos, y los pueblos originarios y los defensores del ambiente y los jóvenes y las feministas vamos a poner el cuerpo en la resistencia a estos problemas. Pero estos problemas no se resuelven si no hay participación ciudadana. Se votan leyes en las provincias que tienen que tirar atrás porque se generan puebladas, porque se avanza con decisiones que van en contra de los intereses de la mayoría de la población. La población no quiere las represas hidroeléctricas haciendo bolsa el río y la naturaleza en Santa Cruz. La población no quiso la minería en Chubut o en Mendoza, y lo peor es que los gobiernos toman decisiones que van en contra de los intereses, de las necesidades del ambiente y de lo que la gente del lugar ya sabe que quiere para sí. Entonces, todo esto, que parece que no tiene nada que ver con
la segmentación, que fue nuestra provocación inicial por parte de los que nos convocaron, está todo concatenado. Si miramos solamente una parte, no vemos el resto de la cuestión. Si tenemos que tratar de transmitirle la información a la población en su conjunto para que pueda tener el panorama general. Y me parece que, no sé, lo único que hay es la ciudadanía movilizada, atenta, vigilante, participando en las audiencias públicas y también en las calles reclamando. Nosotros estamos pidiendo por la ley de humedales, están incendiando medio delta para poder hacer explotación inmobiliaria. Eso está ¿Cómo se compatibiliza, conectado. perdón, María José, ahí porque es interesante, a veces corremos el riesgo de perdernos en una particularidad y a veces de perdernos en la generalidad. Me parece muy interesante esto de traer todo el tiempo el contexto en el que estamos debatiendo esto, para no quedarnos en la cuestión de la tarifa, en la finita, y también el papel de la población, esto que decís del papel de la población, que a quien le interesa porque le toca directamente en el bolsillo, que puede no haberse enterado no solo por cumplir el requisito de la canasta básica, sino porque no se enteró, porque pensar que todo el mundo se va a enterar de una cosa que queremos difundir en un país de tantos millones de personas, y que también tiene que convivir con esta realidad. Le devuelvo la pelota un poco a Paulo, porque ahí también fuiste aludido, donde uno dice, bueno, desde el Estado se planifica sobre un universo que después en la práctica es muy difícil de delimitar, y a veces nos da la sensación de que falta en el debate estos elementos que estaba planteando María José, y también el rol que planteaba Carlos de las empresas. Bueno, la ganancia de la empresa es parte de lo que se cuenta como costo. Cuando yo digo, bueno, esto es subsidio, estoy poniendo en esa parte una porción donde la ganancia de la empresa está incluida. Bueno, eso es algo que yo no sé, por ejemplo, que nunca entendí a la hora de decir qué es costo y qué es subsidio. ¿La ganancia está dentro del costo? Y entonces, ¿por qué no revisamos esa ganancia también como mecanismo para pensar lo que subsidiamos? ¿No son preguntas que nos surgen también desde el desconocimiento? Dos comentarios. Obviamente sí, la ganancia dentro de la ley famosa de la reforma de los 90 es parte del costo, pero sería parte del costo también si no estuviese esa ley, porque estaba también en los acuerdos de los 60 y demás. Ahí la discusión en todo caso, y diciendo un poco lo que decía Carlos, la decisión de si cualquier servicio público, pero también cualquier sector, tiene que ser público, privado, es una decisión meramente política. Yo creo que justificarlo en si uno fue más eficiente en algún momento o en otro es más eficiente en otro momento, no tiene sentido, porque si no estamos condenando a decir que el Estado no puede regular nada. O sea, si con la decisión política está basada en que los privados se roban la plata y el Estado tiene que ser buen proveedor de servicios, es que el Estado no puede regular ninguna actividad si no le damos ese lugar. Entonces, para mí es una decisión política. Si un servicio, si YPF tiene que ser nacional y demás, y cuando se logran las mayorías del Congreso para tomar esa decisión política, se toma independientemente de los argumentos técnicos para atrás. Dicho esto, obviamente, es la discusión de cómo mejorás la regulación del Estado. Y creo que ahí hay mucha discontinuidad, porque nosotros quizás, en la experiencia propia es como argentino, nos quedamos discutiendo las grandes teorías y nunca nos dedicamos a mejorar en el margen si la empresa hizo tal cosa o no hizo tal cosa. Dos comentarios adicionales. La discusión de hoy de subsidios no es de Norte y de Sur. Los subsidios son nacionales. O sea, las distribuidoras de Córdoba y Santa Fe son públicas y también están recibiendo un subsidio. Son dos discusiones válidas, digamos, pero la gran parte de lo que decía María José, de que hoy estamos discutiendo eliminar subsidios porque tenemos que reducir el déficit, porque lo pide el fondo, es un subsidio nacional. Y el tercer elemento para encadenar es verdad que hay una crisis climática en el mundo, es verdad que hay una transición, pero ojo, la transición es a un modelo intensivo en minería. Toda la energía renovable es intensiva en minería, ni que hablar la solar. Lo cual ahí la discusión es una segunda línea que es, bueno, ¿hay que reducir el consumo? Hay que volver al reciclaje y a la botellita de leche en vidrio
y no tener más un sachet, porque un sachet está hecho de petróleo. Entonces, hay toda una discusión que las soluciones tecnológicas a futuro no presentan una resolución del problema del uso de las tecnologías extractivas. O sea, reemplazaremos fósiles por litio y por otras cosas. Y la otra discusión es el consumo. ¿Y cómo convences a la sociedad de que todo lo que ganó en los últimos 50 años, el plástico, el sachet, el descartable y demás, es contrario a cuidar la naturaleza? Porque la verdad que es eso. O sea, estamos acostumbrados a, como lo dice el Papa, la cultura del descarte no solamente del ser humano, sino también en todo lo que consumimos. No reciclamos nada, tiramos todo, armamos basurales. Entonces, hay mucho más expectativa en las nuevas tecnologías, pero no van a ser menos problemáticas las nuevas tecnologías desde un punto de vista del cuidado de la tierra que las actuales. Va a traer otros problemas distintos que emitir gases de efecto invernadero. Y la otra discusión es cómo consumir. Lo que pasa es que también es por ahí diferente pedirle a la gente que ahorre si entiende que ese mismo esfuerzo, digamos, lo están haciendo quienes ganan un montón de dinero con esto, que pedirle a la gente que ahorre mientras los márgenes de ganancia, perdón que vuelva a ese punto, de las grandes empresas siguen intactos, ¿no? Capaz que ahora, eso es lo que a veces... Algo que hay que decir es que hay un montón de cosas que no colaboran. Las personas más pobres, las personas que menos tienen, son los que terminan pagando los servicios públicos más caros. Porque si no tenés acceso al gas y no te llega el gas de garrafa sale más caro. Porque además, cuando vas a comprar, lo más barato para calefaccionar o para refrigerar es un aire acondicionado. Y un aire acondicionado, cuanto mejor sea el aire, eficiencia energética, gasta menos. Pero ese aire acondicionado de alta eficiencia energética es más caro. La heladera de mejor eficiencia energética es más cara. El tipo que tiene frío va y se compra el caloventor. Y el caloventor o la estufa que está hecha con mica consume 1000 veces más, lo podrá decir mejor el exsecretario de Energía que yo, que si yo tengo un aire acondicionado de alta eficiencia energética. Los que vivimos en casas viejas, entran los chifletes de aire por todos lados. Vos tendrías que tener ventanas herméticas. Los que vivimos en casas viejas a veces hemos dejado de usar el gas porque había pérdida de gas. Hay edificios enteros, enormes, en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, que como había dificultades por pérdida de gas y era carísimo hacer la reinstalación, se fueron convirtiendo en electricidad. Y ahora resulta que la electricidad sale más cara que el gas, o a veces no se puede saber, porque además cuando vos entras a las empresas de energía, te dicen, ¿sabe cuánto gasta una plancha? ¿Sabe cuánto gasta una lavarropas? Bueno, está bien, me sirve para tener información, pero igual tengo que usar el lavarropas, tengo que usar la plancha, bueno, dejo de planchar, pero no puedo dejar de usar la heladera, no puedo dejar de usar el ventilador si nos estamos muriendo de calor, o la estufa si me muero de frío. Entonces, hay cuestiones que, por ejemplo, ¿por qué se permiten fabricar aparatos que son ineficientes energéticamente? Yo creo que habría que establecer unos estándares para que determinados aparatos ya no puedan más estar en circulación. Habría que informarle a la gente con una planilla bien clara que aunque esto sea más caro, te conviene pagarlo en cuotas, pero vas a terminar ahorrando energía y vas a pagar menos de electricidad si compras tal aparato que tal otro. Eso nadie se toma este trabajo, ni las empresas, ni los que venden los aparatos. Todo eso tiene que ser propuesto en una mesa de diálogo. Y además lo que más bronca me da es que desde hace años hay una mesa que la Secretaría de Energía es parte de debates sobre la transición energética, donde se elaboran escenarios alternativos, donde no es que estamos condenados a vivir en este modelo. Se pueden hacer cambios e irlos implementando, pero tiene que haber una acción política para avanzar en esos cambios.
También pensaba con respecto a lo que decía María José de este tema de cuánto consume una plancha, como que todo el tiempo se pone el eje en los usuarios, en, bueno, usa menos, gasta menos, recicla, cuando tal vez hay que poner el eje en qué se hace y qué hacen las grandes empresas también con esa energía. Carlos, ya estamos en los últimos minutos de este espacio. Carlos, nos queda ahí tu intervención pendiente. Sí, no, yo lo que digo es, hablamos del medio ambiente, ¿no? Con estas empresas. Para que ustedes sepan, ahí en Capital Federal hay cables subterráneos de 132 y 220 kilovatios que se alimentan con un aceite tóxico, que es el que refrigera los cables para tener esa tensión en enfriamiento. Como no se reparan los cables que están pinchados, nosotros tiramos permanentemente al suelo de la Capital Federal ese aceite venenoso, que son muchos litros de aceite que corren por la tierra, que lo están haciendo las empresas en vez de cambiar los cables. Cuando nosotros hablamos del consumo, estamos viendo que la mayoría de los cables y la mayoría de los sistemas que tienen las empresas eléctricas generan mucho. Nosotros estamos pagando también la ineficiencia de las empresas. Para dar un ejemplo, este subsidio va a las generadoras, porque las generadoras son las que van a recibir este subsidio. Les doy un ejemplo. Central Costanera es de la empresa italiana, la misma que Edesur, que es Enel. Uh-huh. Tiene 5 máquinas que a fin de año van a dejar de funcionar, que son las máquinas térmicas, que creo que la última la inauguró Videla, y ya las máquinas, los fierros no dan más. Se fue a hablar con la empresa. Nosotros estuvimos con la anterior Secretaría de Energía reunidos, con los delegados, fuimos a ver a la Secretaría de Energía, fueron a ver a las autoridades de Enel, de Costanera, y dijeron que ellos nos van a invertir un peso. O sea que la Capital Federal se va a quedar con cerca de 1.100 megas menos, porque no van a poner plata en Argentina, y a eso les vamos a dar el subsidio nosotros, los que ahora están dentro del marco del subsidio. Como también hay centrales en el interior que no invierten y el interior le van a cobrar el subsidio. Digo, a ver, primero que la audiencia pública no trató el tema de la segmentación como segmentación. Se habló como una posibilidad que tiró Guzmán, que el más rico podía llegar a pagar un poco más de la energía eléctrica. Y yo hago una pregunta: ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos en un clima que cambió? Porque hace mucho más calor, ahora no hace tanto frío, pero cuando hace frío. ¿Y qué le decimos a Massa? Y bueno, mirá, que la gente se muere de frío, que la gente no coma, que la gente no se abrigue. En verano, ¿qué hacemos? ¿No? Que el chico no tenga todo para que Massa pague la deuda externa. Yo digo, hay un país que está pata para arriba, hay un país que hay que rearmarlo. Yo creo que este país hay que rearmarlo, y una de las grandes cosas para rearmar es qué queremos hacer con los servicios públicos. Por algo se llaman servicios públicos. Uh-huh. No son servicios públicos, son un gran negocio, porque esos servicios, esas empresas no están manejadas por ingenieros eléctricos. La mayoría son contadores o abogados los que conducen las empresas. Y fíjense en algo que es fundamental. Se vende Denor, si es que se vende Denor, porque no sabemos cómo salió, y lo compra alguien que maneja canales de televisión. Lo compra Milling, que es financista, y lo compra Enel, que les voy a decir, cuando piden los balances de las empresas, todos los balances están truchados. Esto lo dijo la Secretaría de Energía apenas asumió Alberto, cuando le pasaron el informe a Culfas, diciéndole que toda la facturación, toda la tarifa de estas empresas estaban viciadas de nulidad por falta de conocimiento, por falta de informes técnicos y comprobables. Entonces digo, estamos siendo el argentino robado, estafado en nuestras propias casas, tanto en el gas como en el agua. ¿Cómo es posible que nadie hable del agua? ¿Cómo es posible que ahora se subsidie el agua cuando tenemos al dueño de Cloro
socio de parte del gobierno, con un yate en Italia, con 5 pisos de yate, hasta con una parrilla, dicen. Ahora, nosotros, los argentinos, somos tan tontos que no podemos llegar a discutir, y cuando elegimos tenemos que saber por qué no se llamó una audiencia pública por el tema de la segmentación. Porque la segmentación con la Secretaría de Energía era una cosa, la cambió Guzmán, y después vino Massa y la cambió Massa, ya agregándole que el consumo eran 400 kilowatts que podían consumir y después entraban en el subsidio. Es una locura. ¿Cómo el argentino va a sigue trabado y un ejemplo, el último que doy, como para terminar, es ¿cómo es posible que en un país donde tenemos semejante inflación estemos aplicando, el propio Estado está aplicando un ascensor en la inflación? Porque las tarifas son un ascensor en la inflación. Entonces yo les pregunto, si los subsidios van a los comercios gastronómicos, un ejemplo, una cosa que digo, el pizzero, no sé, el que hace la pizza en mi casa, que se la compro, que sale 1.000 pesos, es una barbaridad ya 1.000 pesos, porque es masa y... Bueno, ¿y ahora cuánto va a valer? Porque le cobran el agua, le cobran la luz y le cobran el gas. O sea que en esas 3 cosas, un restaurante, todo va a subir. Todo va a subir. Y nosotros estamos hablando de que estamos a fin de año con un 71% de inflación y va a llegar al 90%. No les interesa cuál va a ser el negocio que van a terminar haciendo los grandes grupos económicos que manejan la Argentina. Y después nosotros terminaremos como, no sé, como Taiwán, qué sé yo, estaremos como con carpas viviendo y ellos viviendo su mundo, porque es lo que están buscando, la bipolaridad argentina. Una clase alta que viva y otra clase que sufra y que tenga que caminar las calles para ganarse la comida. Esto es lo que yo veo que nos están empujando estos grupos económicos que se van insertando en los gobiernos populares a efectos de seguir haciendo los grandes negocios. Yo creo que el litio, ¿por qué no podemos hacer que el campo pague lo que corresponde? Tenemos las bolsas hilo, que hay 30.000 millones de pesos en bolsas hilo, y no se lo podemos cobrar a ellos. Y vienen a nosotros, nos hacen llenar planilla de pobre, porque hasta en eso le mintieron. ¿Por qué no le dijeron a la gente que llenaban la planilla y que le iban a poner el límite de 400 kilowatts? Hay gente que no llenó la planilla porque sabía que era mentira, porque tenían 3 autos, 3 coches, 3 casas. Entonces digo, creo que hay que parar la pelota, creo que coincido con Lubertino y con el otro, hay que sentarse en una mesa a discutir qué queremos hacer con los servicios públicos. Bien. Porque los servicios públicos no son servicios privados. Esto es lo que hay que discutir en el Congreso y analizar todos los contratos de concesión, y aquel que no cumplió con el contrato de concesión, como cualquier club de barrio, yo concesiono el bar, si el bar no funciona, lo cambio de propietario, me quedo yo al frente. Bueno, yo creo que el Estado esa es la gran discusión que tiene hoy el Estado, discutir qué queremos hacer con los servicios públicos. Bien, estamos llegando... María José Lubertino, Paulo Farina, muchas gracias por este espacio. Un poco ese es el intento que intentamos, valga la redundancia, en este espacio, ¿no? Abonar a lugares donde nos demos estos debates, que coincido totalmente, los necesita el conjunto de la sociedad, y reinstalar en ese debate el rol central del Estado, la recuperación de un rol central del Estado en la provisión de servicios de energía, obviamente que es central. Tenemos algún buen ejemplo. A mí me tocó ser diputada nacional cuando tomamos la decisión con el tema del agua. La empresa francesa no había cumplido, se rescindió el contrato y hoy tenemos una empresa estatal. Es decir, aún con todos los déficits que pudiera tener o las discusiones que podamos tener sobre la segmentación del agua o las micromediciones o todo lo que podamos discutir, bueno, en definitiva, uno sabe que si la empresa está cobrando una tarifa, eso queda dentro del Estado, hay una inversión que queda en la Argentina, no que la empresa de agua no se fuga el dinero fuera de la Argentina, eso también es un tema, ¿no? Así que me parece importante que nos tengan en cuenta y que podamos estar sentados en la mesa de las discusiones, las usuarias, usuarios, consumidores, los trabajadores, y no solo los que
las vaquitas son ajenas, se las llevan, como diría Don Atahualpa, ¿no? Bueno. Muchas gracias por participar. Creo Gracias que a quedaba ustedes. una conclusión cortita de Paulo, que fue el que últimamente no habló. ¿Algo más para aportar a este debate que estuvimos compartiendo hoy? No, a ver, sí, obviamente creo que queda claro lo difícil que es el tema. Uh-huh. Están las dos discusiones, ¿no? La discusión de servicio público o no, pero me parece que lo que deberíamos aprender es más a tener un Estado más eficiente, y eso requiere continuidad política, discusión con los actores que también saben, que están acá en la mesa, y continuidad en esas discusiones, ¿no? Somos muy espasmódicos en avanzar con un tema para el otro. Y el otro es obvio, ¿no? La cuestión de los costos de la energía y de la transición, que también es parte de una discusión más grande, independiente de cómo lo trasladamos al usuario y demás. Pero me parece que si yo tengo que decir algo, y lo que siempre nos falla es esa continuidad en el Estado y esas mesas y esa discusión interna, que después se puede traducir en decisiones políticas, el servicio público como público o no. De hecho, en provincias está el servicio eléctrico como público, pero va más allá. Las cooperativas también, ¿no? Que hay mucho también, obviamente. En lugares donde por ahí las empresas no van porque no es negocio y lo cumplen cooperativas. Uh-huh. También. Bueno, muchísimas gracias al Estrés, y bueno, para seguir pensando y haciéndonos preguntas al respecto. Llegamos a la frontera del segundo tercio del programa. Muchas gracias a todos. Vamos a contarles a quienes nos están escuchando y viendo a través del canal de YouTube de Radio Estación Sur que estábamos conversando y debatiendo sobre la situación energética de nuestro país con Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, ASPE, con María José Lubertina, presidenta de la ACDC, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, y con Paulo Farina, ex subsecretario de Energía de la Nación y ex presidente de Camesa. Interesantísimo momento, compañeros, que nos pudimos dar para hablar sobre energía, costos y subsidios, y lo pueden volver a ver por nuestro canal de YouTube. ¿Dónde lo veo? Lo quiero ver, me gustó tanto que lo quiero ver ya de vuelta. ¿Entrás a YouTube? En la última hora no voy a estar, me voy a ir a ver de vuelta el conversatorio. Buscas Radio Estación Sur y ahí te aparece. Sí. Sábado en vivo se llama. Y está, porque yo la otra vez no vine y me perdí el conversatorio. ¿Quedan los viejos también? Están todos los viejos. Todo el archivo de los conversatorios. Y también está el programa completo. ¿Y hay de otros programas? Hay de otros programas. Están los compañeros de Atando Cordones. Está el Chiringuito, cuando viene a visitarnos los miércoles a clase turista. Sí, también las está. De libros están ahí. Ahora que viene el Día de la Niñez, puede ser una buena completitud. Que tengo un dato opción para ver qué regalos hacer y esas cosas, que Roxy siempre recomienda buenas cosas. Totalmente. Y también están las entrevistas del amplificador ahí. Pero de todo para tienen en el canal de YouTube, de todo, para hacer poco, de todo para hacer poco. Y a nosotros nos pueden seguir viendo hasta la 1 de la tarde porque todavía nos queda una hora más haciéndote compañía.